Hola a todos, esta noche vamos a empezar con algo con lo que muchos se sentirán identificados, el sueño, o más concretamente, cómo dormían las personas en la Edad Media. Y resulta que era algo mucho más extraño de lo que la mayoría de nosotros podríamos imaginar. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas de lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, baja las luces, tal vez enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y embarquémonos juntos en el viaje de esta noche. Antes de la electricidad, TikTok y las influencias de la higiene del sueño, la gente medieval afrontaba la noche con un horario que desconcertaría al entusiasta moderno de la melatonina. Se llamaba sueño segmentado, un ciclo de sueño natural en dos partes, dividido limpiamente por la mitad como una galleta medieval rancia. La rutina era sencilla: después de la puesta de sol, la mayoría de la gente se acostaba temprano, quedándose dormida en lo que se conocía como el primer sueño. Luego, después de unas 4 horas, se despertaban deliberadamente y pasaban la siguiente hora o dos haciendo lo que solo puede describirse como multitarea medieval de medianoche. Esto no se consideraba insomnio, era simplemente cómo funcionaba el sueño. El periodo de vigilia entre los dos sueños se consideraba práctico, útil, en ocasiones, alarmantemente social. La gente utilizaba este tiempo para rezar, leer textos religiosos, atender los fuegos o revisar su ganado, porque nada arruina tu ciclo de sueño como preguntarte si tu cabra sigue en el patio. Y sí, también se consideraba el momento ideal para la intimidad. Los médicos medievales y los manuales de matrimonio señalaban que el cuerpo estaba bien descansado y la mente tranquila durante este periodo, lo que suena como una forma educada de decir demasiado cansado para discutir. Así que, si alguna vez pensaste que eras romántico por levantarte temprano para prepararle café a tu pareja, debes saber que tus antepasados tenían un concepto muy diferente de lo que era el romanticismo. El segundo sueño seguía a este interludio, durando hasta el amanecer. Todos, desde los monjes hasta los agricultores, participaban en este ritmo nocturno. Incluso figuras literarias como Chaucer lo mencionaban casualmente, lo que significa que, sí, incluso en la literatura medieval, la gente escribía sobre no dormir bien. Curiosamente, la ciencia moderna ha sugerido que el sueño segmentado podría ser en realidad más natural para los humanos. El ciclo de sueño en dos partes se alinea con cómo funcionan nuestros ritmos circadianos en ausencia de luz artificial. Así que, la próxima vez que te encuentres despierto a las 2 de la mañana, no entres en pánico, simplemente susurra: ah, sí, la vigilia ha comenzado, y ve a atender una chimenea simbólica. No fue hasta la era industrial, con las fábricas, las lámparas de gas y el creciente temor a la improductividad, que los humanos comenzaron a imponer la idea de 8 horas ininterrumpidas, como si el sueño fuera un deporte cronometrado. En el mundo medieval, despertarse en medio de la noche no era un fracaso, era el horario y todo el mundo lo seguía, les gustara o no. Hablemos de camas, o más bien de la aproximación medieval a ellas. En el mundo actual, nos obsesionamos con el número de hilos, la espuma viscoelástica, los geles refrescantes y si un colchón es como una nube. En la Europa medieval, una cama solía ser solo una pila de cosas que alguna vez estuvieron vivas, ahora aplastadas bajo el peso del mal sueño y los remordimientos tácitos. La típica cama de campesino consistía en un colchón de paja conocido como jergón. Esto era, literalmente, paja o heno metido en un saco de tela áspera, si tenían el lujo de tener un saco. Si no, era simplemente paja en el suelo, posiblemente húmeda, posiblemente ya reclamada por un gato. Estos jergones no eran cómodos, pero eran mejores que nada, que era la alternativa. La paja era barata, abundante y buena para aislar contra el frío. También era excelente para albergar insectos, piojos y algún que otro ratón de campo, lo que convertía el dormir en un ejercicio de cautelosa quietud. Si picaba, lo ignorabas; si mordía, simplemente te movías ligeramente y esperabas lo mejor. Si una familia tenía un poco más de dinero, o al menos una espalda funcional, podía elevar el colchón de paja sobre un marco de madera. Esto no cambiaba drásticamente la experiencia del sueño, pero sí reducía ligeramente las posibilidades de despertarse con escarabajos en la oreja. La ropa de cama era un lujo raro. La mayoría de la gente dormía con la ropa que llevaba todo el día. Los pijamas no existían, y tampoco el espacio personal. Familias enteras, niños, padres, tal vez un abuelo, todos dormían juntos en el mismo espacio, a veces en la misma pila de paja. Si tenías demasiado calor,
siempre podías rodar hacia el codo de tu primo. Los nobles, por supuesto, tenían camas propiamente dichas, grandes marcos de madera, colchones de plumas, sábanas bordadas y toldos para protegerse de las corrientes de aire y, con suerte, de los piojos. Estas camas eran tan valiosas que se transmitían en los testamentos. No heredabas tierras, heredabas la sospechosa cama de plumas llena de bultos de la tía Matilda. Aún así, para la mayoría de la gente medieval, una cama no era un lugar de confort, era un lugar para no congelarse, para evitar a las gallinas y, tal vez, solo tal vez, para soñar con ser lo suficientemente rico como para algún día dormir en algo que no graznara ni susurrara. Cuando oímos gorro de noche hoy en día, pensamos en una bebida acogedora, tal vez algo con whisky, un fuego cálido y una decisión cuestionable. Pero en la Edad Media, un gorro de noche no era una bebida, era un sombrero. Una pieza de tela real, tangible, a menudo de aspecto ridículo, diseñada para evitar que se te congelara la cabeza mientras dormías. Verás, el aislamiento no era precisamente el punto fuerte de la arquitectura medieval. Las paredes de piedra, los techos de paja con corrientes de aire y las ventanas hechas de cuerno de animal delgado o pergamino aceitado no hacían mucho contra el frío. Y la calefacción central se llamaba perro. Así que, para mantener sus cabezas calientes por la noche, especialmente porque el calor corporal se escapa más rápido por el cuero cabelludo, la gente medieval adoptó el humilde gorro de noche. Estos sombreros venían en todas las formas y tamaños, pero la versión más icónica era larga y puntiaguda, como algo que esperarías ver en un mago que trabaja como desollinador. Por lo general, estaban hechos de lana, lino o cualquier trozo de tela que pudiera proporcionar calor sin enfadar a la cabra de la familia. Para los hombres, era un accesorio práctico. Para las mujeres, a veces también servía como cofia o pañuelo para la cabeza, que también cumplía el doble propósito de mantener la modestia y cubrir el cabello que no había visto jabón desde la última Cuaresma. Pero más allá del calor, los gorros de noche también tenían peso social. En algunas regiones, se esperaba que las mujeres casadas se cubrieran la cabeza en todo momento, sí, incluso mientras dormían. Y el propio gorro podía estar bordado o teñido para reflejar la riqueza o el estatus de una familia, porque nada dice más éxito que irse a la cama con una mini bandera en el cráneo. En entornos más urbanos, el gorro de noche incluso se convirtió en un símbolo de estar fuera de servicio. Si abrías la puerta con uno puesto, era una forma medieval educada de decir, no estoy vestido para conversar. Y sí, este sombrero significa vete. Por supuesto, los gorros de noche a menudo se combinaban con camisas de noche, que eran esencialmente túnicas largas y sueltas. Imaginen a Ebenezer Scrooge, menos la lección moral embrujada. La ropa de dormir no era sexy, pero era práctica, daba picazón, en ocasiones, era inflamable. Hoy en día, la idea de dormir al lado de un extraño generalmente se limita a vuelos nocturnos, viajes de campamento demasiado ambiciosos o alguna que otra extraña confusión de Airbnb. Pero en la Europa medieval, esto era completamente normal y no era en absoluto opcional. Digamos que eres un comerciante ambulante, un peregrino o simplemente alguien cuya mula se rindió a mitad de camino de Norwich. Encuentras una posada, un lujo raro en sí mismo, y pides un lugar para dormir. Lo que obtienes no es una habitación, ni una cama, ni siquiera un suelo particularmente limpio. Lo que obtienes es un lugar en una cama que ya está ocupada. Las posadas medievales funcionaban más como barracones humanos que como hoteles modernos. No se esperaba privacidad. Si la cama tenía espacio, la compartías, por lo general con completos extraños que podían roncar, hablar dormidos o tener un número sospechoso de forúnculos. Esto no se consideraba grosero, era simplemente un uso eficiente de los recursos. Las camas podían albergar a 2, 3 o incluso 4 viajeros, dependiendo del tamaño y la tolerancia social. En las ciudades más grandes, podías terminar en una sala tipo dormitorio con filas de camas y absolutamente cero espacio personal. Los concursos de ronquidos no se juzgaban, el territorio del codo se disputaba ferozmente. A veces, hombres y mujeres estaban separados, pero no siempre. Algunas posadas intentaban asignar las camas por profesión, herreros con herreros, clérigos con clérigos, ladrones con otros ladrones, supuestamente. Pero a menudo era el primero que llegaba, el primero que se esparcía. Y aunque esto pueda sonar como una pesadilla para los germófobos modernos, en aquel entonces era una mejora con respecto a dormir al aire libre con los lobos, la lluvia y alguna que otra revuelta campesina. ¿Preocupado por el robo? Muchos viajeros dormían con su monedero atado al cinturón o escondido debajo de la ropa.
Otros dormían encima de sus bultos, convirtiendo el equipaje tanto en almohada como en sistema de alarma. Si alguien movía tu bolso, por lo general significaba que estabas a punto de despertarte más pobre. Los ricos, por supuesto, no sufrían este destino. Los nobles viajaban con séquitos y acampaban con relativa comodidad o exigían sus propias habitaciones si un posadero valoraba su techo. En el mundo medieval, irse a la cama no era solo extender una manta y quedarse dormido, era una operación espiritual, una apuesta nocturna donde lo que estaba en juego era tu alma eterna. La gente no solo dormía, se preparaba para potencialmente morir. De ahí la popularidad de las oraciones antes de acostarse. Olvídate del spray de lavanda o los podcasts relajantes, los durmientes medievales se relajaban con confesiones, salmos y cláusulas espirituales de limpieza del alma, por si acaso morían en algún momento entre las buenas noches y el amanecer. La idea era simple, podías morir en cualquier momento por enfermedad, fuego, demonios o, lo más peligroso, tener más de 30 años en el año 1247. Así que, era mejor que rezaras, no porque fuera reconfortante, sino porque el infierno era aterrador y no querías aparecer sin invitación, sin lavar y espiritualmente desaliñado. Una versión común era, si muero antes de despertar, ruego al Señor que se lleve mi alma. Dulce, ¿verdad? Excepto que es básicamente un documento legal escrito por un niño de 7 años que reconoce la muerte como un resultado probable a la hora de acostarse. Muchos adultos tenían todo un catálogo de oraciones para diferentes amenazas. Una para cuando te sentías culpable, una para cuando pensabas que el diablo podía estar escondido en las vigas, una para la prevención de la peste, que desafortunadamente envejeció mal. Algunos incluso rezaban a santos específicos conocidos por velar por los que dormían, algo así como porteros sagrados que guardan tu alma en la puerta del club. Los monjes, las monjas y los nobles demasiado ansiosos terminaban el día con completas, el último servicio de oración antes de acostarse. Después de completas, hacían un voto de silencio, lo que no era difícil porque todos ya estaban exhaustos, desnutridos y un poco asustados de la oscuridad. También se animaba a los niños a rezar, en parte porque era bueno para sus almas y en parte porque les daba algo que hacer además de preguntar por qué el perro estaba de nuevo en su cama. Los padres les recordaban que los ángeles estaban mirando, lo que suena adorable hasta que te das cuenta de que era menos ángel de la guarda y más sistema de vigilancia celestial. En resumen, la oración antes de dormir era menos sobre la paz y más sobre el control de daños de última hora. Piensa en ello como un software antivirus medieval. Esperabas que funcionara, incluso si no entendías completamente cómo. En el mundo moderno, los sueños generalmente se descartan como tonterías aleatorias, estrés, demasiado queso o tu cerebro tratando de archivar papeleo en la oscuridad. Pero en el mundo medieval, los sueños se tomaban muy en serio, tan en serio como las consecuencias eternas. Los sueños no eran solo sueños, se consideraban mensajes de Dios, los santos, el diablo, tu ángel de la guarda o posiblemente esa extraña reliquia que besaste el domingo pasado. Algunos sueños eran revelaciones divinas, otros eran tentaciones demoníacas. De cualquier manera, se suponía que debías prestar atención y posiblemente escribirlo, confesarlo o ayunar durante 3 días solo para estar seguro. Teólogos, monjes y visionarios autoproclamados pasaban una cantidad alarmante de tiempo interpretando sueños. Textos enteros se dedicaban a decodificarlos. Soñar con fuego podría ser el infierno. Soñar con agua podría significar purificación o ahogamiento. Soñar con un hombre con cabeza de cabra haciendo malabares con peces, era mejor que llamaras a un sacerdote de inmediato y posiblemente te mudaras. La gente medieval creía que lo que sucedía en los sueños importaba porque tu alma todavía estaba activa mientras dormías. Esto significaba que tus acciones en un sueño podían revelar pecados ocultos o debilidades espirituales. Ese sueño ligeramente embarazoso sobre robar una hogaza de pan podría ser tu subconsciente confesando tu culpa por la gula en el mundo real o simplemente hambre. Pero aún así, era mejor confesarlo de todos modos, por si acaso. Los monjes y las monjas a menudo registraban sus sueños y los compartían con sus superiores espirituales. Algunos eran celebrados por tener visiones sagradas durante el sueño. A otros se les decía en voz baja que comieran menos cebollas antes de acostarse. Por supuesto, los sueños no eran solo acertijos espirituales, también eran excelentes recursos argumentales. La literatura medieval está llena de secuencias de sueños donde los caballeros se encuentran con ángeles, demonios o criaturas metafóricas que escupen poesía sobre la virtud. Los sueños eran básicamente el Netflix del mundo medieval, excepto con más alegoría y menos finales felices. La Iglesia,
como era de esperar, era suspicaz. No todos los sueños eran divinos, y se creía que algunos eran plantados por demonios para corromper a los inocentes. Si soñabas con algo malsano, podría significar que tu alma estaba bajo ataque, o que simplemente dormiste demasiado cerca de los humos de la chimenea de nuevo. En los tiempos modernos, algunas personas dejan que sus mascotas duerman en la cama. Es un arreglo acogedor, aunque ocasionalmente maloliente. En la Edad Media, sin embargo, compartir una cama con un animal no era una elección personal peculiar, era una estrategia de calefacción. Comencemos con lo básico. Las casas medievales no estaban exactamente construidas para la comodidad, paredes de piedra, sin aislamiento, corrientes de aire tan agresivas que probablemente tenían nombres. Calefacción central que se llamaba el cerdo de la familia. En las casas de los campesinos, no era raro que los humanos y el ganado durmieran en la misma habitación, a veces en la misma cama y muy a menudo en la misma pila de paja. Las gallinas vagaban libremente. Los perros se acurrucaban a tus pies. Los cerdos resoplaban suavemente junto al hogar. Y si tenías suerte, ninguno de ellos te mordía durante la noche. No se trataba de afecto, aunque la gente medieval ciertamente apreciaba a sus animales, se trataba de supervivencia. Los animales generaban calor corporal, eran cálidos, confiables y, a diferencia de algunos parientes, no acaparaban la manta. Un perro grande podía evitar que se te congelaran los dedos de los pies. Una vaca en la esquina podía elevar la temperatura de la habitación en 1 grado o 2, lo que en enero se sentía como un milagro. Las casas medievales, especialmente las de las clases bajas, a menudo tenían solo una habitación para todo: cocinar, comer, dormir, ocasionalmente morir. Todos, humanos y animales por igual, se conformaban con el mismo espacio. Los niños podían estar acurrucados entre los padres y una cabra. Una gallina podía servir como despertador improvisado. Higiene. No hagamos demasiadas preguntas. Para las familias más ricas, esto no era tan común. Los nobles no solían dormir al lado del ganado, aunque aún podían tener perros falderos en la cama, no por calor, sino por moda y redistribución de pulgas. Algunos castillos incluso tenían áreas separadas para dormir para los animales favoritos, porque nada dice más poder que un perro con su propia habitación y título. Había inconvenientes, por supuesto. Los animales pueden ser ruidosos. Pueden deambular. Y no son, históricamente hablando, conocidos por respetar el espacio personal, pero la gente medieval se adaptó. Una pezuña en la cara a las 3 de la mañana, solo una parte de la rutina antes de acostarse. Si alguna vez has tenido que compartir una habitación en un albergue juvenil y has pensado, esto es un poco exagerado, permítenos presentarte el dormitorio monástico medieval, un lugar donde la comodidad iba a morir en silencio bajo un voto de silencio. Los monasterios no creían en el espacio personal, la suavidad o la diversión, realmente. El típico dormitorio albergaba a docenas de monjes, todos durmiendo en una sola habitación grande, generalmente dispuesta en filas ordenadas como sardinas moralmente rectas. Las camas, si se les podía llamar así, a menudo eran tablas de madera, a veces con un colchón de paja si el abad se sentía generoso, o era un día de fiesta. Dormías completamente vestido, no por modestia, sino porque vestirte en la oscuridad a las 2 de la mañana para las oraciones era más doloroso que simplemente irte a la cama ya preparado. El uniforme monástico, que incluía túnica, cinturón y sandalias, servía tanto de armadura espiritual como de aislamiento deficiente. Si tenías frío, te ponías más capas. Si tenías calor, bueno, no lo hacías. No había almohadas, ni cortinas de privacidad y absolutamente nada de hablar. El silencio se hacía cumplir, no se sugería, bajo la regla de San Benito. Si te dabas la vuelta y gemías demasiado fuerte, podías acabar limpiando orinales durante una semana. Los ronquidos, sin embargo, eran una zona gris. No podías controlarlos, pero sí se volvían disruptivos. El Señor aún podía responsabilizarte, o al menos tus compañeros de celda lo harían. La iluminación era mínima. Una vela tal vez. No necesitabas ver, solo necesitabas quedarte quieto y no pecar. Ese era el objetivo. A pesar de la austeridad, los monjes creían que sus camas espartanas eran un entrenamiento para la otra vida, una preparación para el viaje del alma negando al cuerpo cualquier exceso. El sueño no era un placer, era una necesidad monitoreada y programada como todo lo demás. Algunos monjes incluso dormían sentados solo para evitar cualquier indicio de lujo, sueños o circulación.
Comparado con esto, las pilas de paja de los campesinos y los cerdos roncando casi parecen lujosas. Al menos el cerdo no te juzgaba. Hablemos de algo que horrorizaría a la mayoría de los durmientes modernos: despertarse voluntariamente a las 2 de la mañana y no para ir al baño o para un desplazamiento fatal, sino para orar. Oración ruidosa, fría, a la luz de las velas. En los monasterios medievales, esta era una práctica estándar. Los monjes y las monjas seguían un horario diario rígido basado en las horas canónicas, que incluía maitines, el primer servicio del día. Y por día, nos referimos a la parte más oscura de la noche, cuando incluso los búhos todavía estaban decidiendo si despertarse. La campana tocaba, a menudo tocada por alguien a quien le tocó el palo corto, y todo el dormitorio de almas vestidas con túnicas y privadas de sueño se dirigía en silencio a la capilla y, sí, todavía con toda la ropa puesta, porque los monjes no usaban pijamas. El único sistema de capas en el que creían era espiritual. Dentro de la capilla, a la luz parpadeante de las velas y bajo el eco de las bóvedas de piedra, cantaban salmos, recitaban escrituras e intentaban no quedarse dormidos de pie, lo que, por cierto, era un problema real. Hay registros de monjes que fueron castigados por dormitar a mitad de la oración, generalmente con tareas adicionales o más oraciones. Te quedaste dormido en maitines. Felicidades, ahora te toca dirigir el próximo. Maitines podía durar 1 hora o más. Algunas órdenes particularmente entusiastas lo extendían a 2. Imagínate tratando de mantenerte espiritualmente comprometido mientras tu estómago te recuerda que la cena fue un tazón de lentejas y una lección moral y tu cuerpo se está apagando activamente. Después del servicio, los monjes volvían a la cama para su segundo sueño o, en órdenes más estrictas, pasaban directamente al estudio o al trabajo manual, porque nada dice más disciplina sagrada que trillar trigo con 4 horas de descanso fragmentado. ¿Por qué tan temprano? La idea era sacrificar la comodidad y dedicar la primera y más tranquila parte de la noche a Dios, sin interrupciones por las tentaciones de la luz del día, el calor o los ciclos REM. Era un poderoso símbolo de devoción, o al menos lo era una vez que superabas los pies entumecidos, el humo de las velas y el canto desafinado del hermano Ambrosio. En el mundo moderno, dormir solo a menudo se presenta como un lujo, un signo de independencia, o simplemente una capacidad para controlar la manta. En el mundo medieval, sin embargo, dormir solo se consideraba sospechoso, impráctico o simplemente inseguro. Comencemos con lo básico: calor. Las camas, como hemos establecido, no eran exactamente cálidas. Las paredes de piedra y las chimeneas abiertas no hacían mucho para atrapar el calor, y la calefacción central aún estaba a varias plagas de distancia. Así que, la gente compartía camas por calor corporal, no por intimidad, sino por pura desesperación térmica. Los niños dormían con hermanos, padres y, a veces, con el hijo del vecino si estaban de visita. Era como una pijamada, pero nadie te preguntaba si querías estar allí. Pero más allá del calor, había una razón espiritual para dormir en grupo. Mucha gente creía que la noche era cuando el diablo trabajaba horas extras. Solo en la oscuridad, tu alma podría ser vulnerable a la tentación o, peor aún, a la posesión. Tener a otro cerca creaba una especie de zona de amortiguación moral. Si algo salía mal, al menos alguien lo presenciaría o atraparía al demonio primero. Para los niños, estar solo por la noche era prácticamente impensable, no solo por comodidad, sino porque los fantasmas, las hadas y los espíritus errantes formaban parte del paisaje nocturno. Los cuentos advertían contra el sueño solitario como una puerta de entrada a las travesuras y el peligro espiritual. Y a diferencia de los cuentos para dormir de hoy, estos cuentos no terminaban en abrazos, terminaban en desapariciones. Incluso las parejas casadas a menudo compartían sus camas con niños, sirvientes o invitados al azar. La privacidad no era tanto un concepto como un mito moderno. De hecho, la idea de que 2 personas durmieran solas en una cama gigante era tan extraña que se habría considerado derrochador o profundamente sospechoso. En contextos religiosos, incluso los monjes a menudo dormían en comunidad. Y si a alguien se le asignaba dormir solo, a menudo era por razones disciplinarias. Sí, en algunos casos estar solo en la cama era literalmente un castigo. Lógica medieval: el sueño solitario otorga la oportunidad para el pecado, el sueño en grupo, la responsabilidad pública. La próxima vez que estés acurrucado en tu propia cama con tu propia manta en una habitación que no huele a cabra, disfruta del silencio. En la época medieval, probablemente tendrías 2 hijos, un perro ovejero y un primo allí contigo, todos roncando.
Si alguna vez te has quedado dormido accidentalmente sentado en una conferencia, en un carruaje o en la sala de espera de un dentista, probablemente te hayas despertado con un calambre en el cuello y una profunda sensación de arrepentimiento. Pero en la Edad Media, dormir erguido no era un accidente, era un estilo de vida. Algunos medievales, particularmente los ricos o religiosamente devotos, elegían dormir apoyados en lugar de acostados. ¿Por qué? Algunas razones, ninguna de ellas particularmente reparadora. Primero, existía la creencia médica de que acostarse era malo para la digestión, los pulmones o el equilibrio general de los humores corporales. En un mundo donde los médicos pensaban que un estornudo podía reorganizar tu alma, esta lógica tenía perfecto sentido. Dormir erguido, creían, ayudaba a evitar la congestión del cerebro, lo que suena ominoso, pero sobre todo significaba no te ahogues en tu propia flema. En segundo lugar, había preocupaciones espirituales. Acostarse se consideraba demasiado cerca de la postura de los muertos. No querías confundir a Dios o, peor aún, atraer la atención del ángel de la muerte durmiendo en la misma posición que se usaba en los funerales. ¿Supersticioso? Absolutamente. Pero cuando tu sacerdote local también era el asesor de salud de la comunidad, elegías tus batallas con cuidado. Como resultado, la gente a menudo dormía parcialmente reclinada, apoyada por grandes almohadones, almohadas o el equivalente de madera del sillón reclinable medieval. Los nobles a veces tenían sus camas equipadas con soportes en ángulo para mantener una postura semi-sentada, perfecta para digerir el pastel de carne de la noche o defenderse de los ataques sorpresa de los demonios. Los monjes fueron un paso más allá. En órdenes más estrictas, incluso podían dormir sentados erguidos en un banco o apoyados contra una pared fría con nada más que una capucha para amortiguar la incomodidad. No se trataba de salud, se trataba de disciplina. Si estabas demasiado cómodo, podías soñar. Si soñabas, podías pecar. Si pecabas, bueno, bienvenido a la confesión a las 5 de la mañana. No hace falta decir que no se trataba de un descanso de calidad, se trataba de virtud, incomodidad y una teología ligeramente confusa. Olvídate de los sueños inquietantes o los duendes debajo de la cama. Para la gente medieval, los verdaderos monstruos de la noche ya estaban en las sábanas, pequeños, persistentes y completamente desinteresados en. Aquí estamos hablando, por supuesto, de pulgas, piojos y la mascota no oficial de los dormitorios medievales, las chinches. No endulcemos la píldora. La higiene no era precisamente el fuerte de la Europa medieval. Los baños eran raros, la lavandería costosa y el jabón a veces se hacía con sustancias que es mejor no mencionar. A eso hay que añadir colchones rellenos de paja, ropa de cama compartida y alguna que otra gallina viva correteando por ahí, y tienes el ambiente perfecto para un buffet libre de plagas. Las pulgas y los piojos eran tan comunes que prácticamente eran compañeros de piso. Los campesinos lidiaban con ellos a diario, pero los nobles, a pesar de sus sábanas de raso y colchones de plumas, tampoco se libraban. De hecho, algunas casas más ricas tenían despiojadores dedicados, sirvientes cuyo único trabajo era quitar los piojos del pelo y la ropa de sus empleadores. Imagínate tener ese título laboral, maestro del cuero cabelludo real. Mientras tanto, las chinches eran los asesinos silenciosos del sueño medieval. Se escondían en las estructuras de madera de las camas, en las costuras de los colchones e incluso en las grietas de las paredes de piedra, y salían por la noche a darse un festín como pequeños vampiros. Si alguna vez te has preguntado por qué la gente medieval usaba gorros de noche y dormía completamente vestida, no siempre era por el frío. A veces era una armadura de defensa contra las plagas. Las soluciones iban desde las que eran levemente efectivas hasta las que eran impresionantemente descabelladas. Algunas casas quemaban hierbas de olor fuerte como el ajenjo o la tanaceto para repeler a los insectos. Otros dormían con ajo, cebolla o incluso ceniza en la cama, lo que tal vez no hacía mucho por las plagas, pero sin duda mantenía el romance al mínimo. Pero no se trataba solo de incomodidad física. Las pulgas a menudo se veían como símbolos de pecado o impureza moral, recordatorios punzantes de la caída del hombre y de las malas elecciones de ropa de cama. Se escribieron poemas enteros sobre las pulgas, algunos moralizantes, otros extrañamente románticos, porque nada dice te amo como unámonos como la pulga que nos pica a los dos. Así que, mientras que el sueño moderno se ve interrumpido por los zumbidos de los teléfonos y las luces de la calle, era más probable que el sueño medieval se viera perturbado por rasguños, espasmos y la sutil sensación de que algo se arrastraba por tu espinilla. Porque así era. Todos hemos tenido noches inquietas.
Pero, ¿alguna vez has intentado quedarte dormido llevando 45 kilos de hierro? No. Pues bien, en la Edad Media, algunas personas hacían exactamente eso, porque, al parecer, nada dice dulces sueños como estar preparado para ajustar mientras duermes. Ahora bien, para que quede claro, la mayoría de la gente, incluso los caballeros, no solía dormir con la armadura completa. Hacía calor, era pesada y ruidosa. Intentar darte la vuelta con una cota de malla es un poco como intentar dormir la siesta dentro de una bolsa de cubiertos. Pero durante la guerra o en territorio hostil, dormir parcialmente blindado se consideraba la opción más segura. Comodidad, opcional, supervivencia, muy recomendable. Una noche en campaña podría quitarse solo el casco y los guanteletes, manteniendo puesta la camisa de malla o el peto por si los enemigos decidían organizar una fiesta sorpresa a medianoche. No hay nada como despertarse con el sonido de los cascos y tener que vestirse mientras aún sueñas a medias con nabos. En los castillos asediados, los hombres de armas podían incluso dormir con espadas o hachas a su lado, como si fueran unas mantas de seguridad muy agresivas. Los escudos servían de almohadas. Y si el enemigo atravesaba las murallas, bueno, al menos no tendrías que vestirte. Prioridades. Por supuesto, dormir con armadura no era precisamente reparador. El hierro no es transpirable y la cota de malla tiene la mala costumbre de pellizcar la piel. Añade suelos fríos de piedra, ropa de cama mínima y los sonidos ambientales de los camaradas roncando y las antorchas crepitando, y tendrás un entorno para dormir que se sitúa en algún lugar por debajo de la terminal de un aeropuerto en la escala de confort. Incluso aquellos que no estaban en batalla a veces usaban equipo protector ligero mientras dormían en regiones peligrosas. Los comerciantes ambulantes o los guardias de vigilancia podían dormir la siesta con gambesones, chaquetas acolchadas gruesas que ofrecían un poco de protección y ligeramente más acolchado que el apoyo moral de la oración por sí sola. Y no olvidemos que la armadura no era precisamente sutil. Si te dabas la vuelta de forma incorrecta, podías hacer tanto ruido que todos los demás se despertaban y asumían que el apocalipsis había llegado de nuevo. En una época en la que los demonios nocturnos, las infestaciones de piojos y los cerdos en tu cama no se consideraban inusuales, podrías pensar que el sonambulismo era solo un inconveniente medieval más. Pero, o no, era mucho más dramático que eso. En la Edad Media, si empezabas a deambular mientras dormías, la gente no lo atribuía al estrés o al agotamiento. Asumían que estabas poseído, embrujado o que tenías asuntos pendientes con el Sacro Imperio Romano Germánico. El sonambulismo o noctambulación, si querías impresionar al monje local, era poco conocido y a menudo temido. La idea de que alguien pudiera levantarse de su camastro de paja, arrastrar los pies por la habitación y mirar fijamente a una pared era menos una parisomnia inofensiva y más un ensayo general para la cena del diablo. Los relatos de la época sugieren que la gente estaba genuinamente asustada por los sonámbulos. Imagínate esto, un hombre con un camisón largo, una vela en la mano, los ojos vidriosos, murmurando latín que en realidad no hablaba mientras pisaba el ganado. Pensarías que es un fantasma o un hereje, o ambas cosas. Y, dependiendo de tu cura local, se podría programar un exorcismo antes del desayuno. Algunos creían que el sonambulismo era causado por malos humores, especialmente demasiada bilis negra, que era el cajón desastre medieval para cualquier cosa que no podían explicar. Otros pensaban que ocurría porque el alma se liberaba temporalmente durante el sueño, dejando el cuerpo libre para deambular como una mula desatendida. Para evitar estas aventuras nocturnas, la gente probaba de todo, desde remedios herbales hasta rezar sobre sus camas, colgar amuletos de hierro o, en las zonas más rurales, simplemente atar la pierna de la persona a una silla. Si eso suena extremo, considera que algunas casas medievales tenían hogares abiertos, cuchillos por todas partes y bacines esperando a ser trágicamente volcados. En un giro curioso, corrían rumores de personas que se subían a los tejados mientras dormían. Tanto si estos relatos eran exagerados como si no, el miedo a los soñadores saltarines llevó a poner rejas en las ventanas y a celebrar debates teológicos ocasionales sobre si una persona podía pecar estando inconsciente. Afortunadamente, la mayoría de los sonámbulos solo caminaban, murmuraban o intentaban abrir puertas imaginarias. Pero si alguien sonambulaba en una iglesia, los lugareños podían tratarlo como una señal divina o pedir un ritual de limpieza solo para cubrir todas las bases espirituales. Si la vida medieval le enseñó algo a la gente, fue a dormir en medio del caos. Campanas de iglesia, tormentas, ganado gritando, algún que otro asedio. Para los habitantes privados de sueño de la Edad Media, estos eran solo ruidos ambientales, la versión medieval del ruido blanco.
Empecemos por las campanas. Las campanas de la iglesia marcaban cada momento sagrado del día, amanecer, horas de oración, comidas y, por supuesto, la hora impía de maitines a las 2 o 3 de la madrugada. Si vivías cerca de un monasterio, tus sueños probablemente estaban musicalizados por toques regulares. En algún momento, el cerebro simplemente lo aceptaba. Las campanas se convirtieron en la canción de cuna de un alma sobrecargada de actividades. Y no eran solo las campanas. Las tormentas eran frecuentes y aterradoras. Sin aplicaciones meteorológicas ni ventanas de triple cristal, experimentabas cada trueno como si el mundo pudiera acabarse. Los techos goteaban, las ventanas se sacudían y las chimeneas aullaban como fantasmas. Aún así, la gente dormía. Tenían que hacerlo. El trabajo no se detenía por el insomnio. Tampoco arar, rezar o huir de los vikingos. Hablando de eso, las invasiones y los eventos apocalípticos tampoco eran siempre un factor decisivo para irse a la cama. En el siglo XIV, la gente siguió durmiendo de alguna manera a través del hambre, la guerra e incluso la peste negra. Cuando los carros de la muerte pasaban por la mañana, se consideraba más una sombría llamada de atención que una causa de pánico. Y si no te despertabas, bueno, algunos creían que era una misericordia. Incluso hay registros de personas que duermen durante terremotos, incendios de graneros y turbas enfadadas. La privación de sueño era común y los cuerpos se adaptaban. Si trabajabas desde que salía el sol hasta que se ponía, comías apenas lo suficiente para sobrevivir y pasabas el día esquivando barro, impuestos y la condenación espiritual, te ibas a dormir profundamente. Y luego estaban los que usaban el sueño como una especie de vía de escape. Ante la enfermedad, el dolor o el miedo a que el mundo terminara literalmente, lo que se pronosticaba aproximadamente cada siglo, algunas personas simplemente se acurrucaban bajo una capa, murmuraban una oración y echaban una siesta. Hay una extraña clase de sabiduría en eso. En el invierno de 1692, el pueblo de Salem, Massachusetts, estaba envuelto en algo más que nieve. Estaba envuelto en tensión, sospecha y un silencioso tipo de miedo que se filtraba en las casas de madera y los campos helados. La gente de Salem era puritana, estricta, devota y profundamente supersticiosa. Creían que estaban construyendo una comunidad sagrada en el desierto, una ciudad en una colina observada por Dios y acechada por Satanás. La vida ya era dura. El pueblo se había separado recientemente de Salem Town por cuestiones políticas y religiosas. Las cosechas habían fracasado. La viruela había asolado las comunidades cercanas. Las guerras con las tribus nativas habían dejado a muchos traumatizados. Había fricciones entre vecinos, disputas de herencia y un profundo resentimiento hacia los forasteros o cualquiera que no encajara del todo. A esto hay que añadir el largo, oscuro y amargo invierno de Nueva Inglaterra, y algo estaba destinado a romperse. Esa ruptura se produjo en la casa del reverendo Samuel Pérez, el ministro del pueblo. Su hija de 9 años, Betty, y su sobrina de 11, Abigail Williams, comenzaron a comportarse de forma extraña. Gritaban sin control. Lanzaban cosas. Contorsionaban sus cuerpos de formas antinaturales. A veces se quedaban en silencio durante horas, con los ojos muy abiertos por el terror. Los vecinos susurraban que estaban malditas. Las chicas afirmaban que estaban siendo pellizcadas y mordidas por fuerzas invisibles. El reverendo Pérez, sin saber qué hacer, llamó a un médico local, William Griggs. Tras no encontrar ninguna causa física, Griggs dio el diagnóstico que sumiría al pueblo en el caos: brujería. Esa sola palabra prendió fuego a los temores que ya bullían en Salem. En un lugar donde se creía que las brujas eran sirvientes reales y peligrosos del diablo, la idea no era descabellada. Y ahora, si el diablo podía colarse en la propia casa del ministro, ¿qué significaba eso para el resto de la comunidad? Las chicas, instigadas tanto por adultos como por compañeros, comenzaron a dar nombres. Primero acusaron a mujeres marginadas, inadaptadas sociales y parias. Pero pronto las acusaciones alcanzarían a los respetables, a los ricos, incluso a los piadosos. Salem era un pueblo pequeño, pero lo que estaba a punto de suceder resonaría mucho más allá de sus fronteras. Lo que comenzó como susurros en la oscuridad pronto se convertiría en gritos desde la horca y en un legado de paranoia que aún hoy persigue a los libros de historia de Estados Unidos. Una vez que la idea de la brujería echó raíces en Salem, se extendió como la hiedra, silenciosa al principio, luego estrangulando todo lo que tocaba. Las chicas afligidas, Betty Pérez,
Abigail Williams y pronto otras como Ann Putnam Jr. y Mercy Lewis parecían volverse más audaces con cada día que pasaba. Convulsionaban en la corte, gritaban durante las oraciones y afirmaban que podían ver espíritus oscuros rondando sobre ciertos pueblos. No era solo imaginación infantil. Era teatral, público y, lo más inquietante, creído. Las primeras en ser acusadas fueron las que tenían menos protección, mujeres que ya vivían al margen de la sociedad. Sarah Good, una mendiga sin hogar, era conocida por murmurar para sí misma cuando la rechazaban en las puertas. La gente afirmaba que su murmullo era una maldición. Fumaba una pipa. Les gritaba a los niños. Encajaba en el molde de bruja porque no encajaba en el molde de mujer puritana. Sarah Osborne no había asistido a la iglesia en más de un año y había escandalizado a la comunidad al casarse con su sirviente contratado después de la muerte de su primer marido. Una mujer que desafiaba las convenciones, claramente sospechosa. Tituba, la mujer esclavizada en la casa del reverendo Pérez, era la más exótica de todas. Originaria de Barbados, sus historias, su acento y su folclore asustaban a los aldeanos. Bajo presión, posiblemente incluso golpes físicos, Tituba confesó la brujería. Pero en lugar de aclarar el ambiente, su confesión lo abrió de par en par. Contó una historia de un hombre alto de negro, una figura asociada con el diablo, que le pidió que firmara un libro. Dijo que veía animales extraños, pájaros amarillos, gatos rojos e incluso perros espectrales. Pero lo más condenatorio de todo fue que afirmó que había otras brujas en Salem. Eso era todo lo que la corte necesitaba escuchar. Una vez que Tituba abrió la puerta, otros se apresuraron a entrar. Nuevos nombres se añadían semanalmente. Los vecinos se volvieron contra los vecinos. Viejos rencores se disfrazaron de acusaciones justas. Las disputas de propiedad se convirtieron en ataques espectrales. Si la vaca de alguien moría repentinamente, debía ser brujería. Si un bebé lloraba durante una oración, seguramente eso era obra del diablo. El miedo se volvió tan contagioso que ni siquiera los inocentes se atrevieron a hablar. Defender a una bruja acusada era invitar a la sospecha sobre uno mismo. El silencio era seguridad. Y así, la red de acusaciones se ensanchó, atrapando al pueblo en sus pegajosos hilos invisibles. La lógica se desvanecía. La histeria estaba ahora en control. A medida que las acusaciones aumentaban y el pueblo alcanzaba un punto álgido, el gobierno colonial intervino. El gobernador William Phips, recientemente nombrado y ansioso por mantener el orden, estableció una corte especial para lidiar con el caos. Se llamaba la Corte de Oyer y Terminer, del francés que significa oír y determinar. Pero en lo que realmente se convirtió fue en una fábrica de justicia impulsada por el miedo. La corte se reunió en Salem Town en junio de 1692, y no era un tribunal ordinario. Sus reglas estaban deformadas por el pánico. En lugar de exigir pruebas sólidas o testigos fiables, permitió algo mucho más peligroso, la evidencia espectral. La evidencia espectral era el testimonio de que un espíritu o espectro del acusado había afligido a la víctima. En otras palabras, si una persona afirmaba haber visto tu forma fantasmal en un sueño estrangulándola, eso era admisible en la corte. No importaba que el acusado pudiera estar dormido en la iglesia o a kilómetros de distancia. Era su espíritu el que hacía el trabajo del diablo. No se podía interrogar a un sueño. Y lo que es peor, no se podía refutar. Los niños eran ahora tratados como testigos estrella. Sus convulsiones, gritos y jadeos en la corte se volvían más teatrales cada día. Una chica, Mary Walcott, caía en ataques en el momento en que una bruja sospechosa entraba en la habitación. Si un prisionero la miraba, gritaba. Si no la miraba, gritaba más fuerte. Las actuaciones eran fascinantes y los jueces, incluyendo al influyente juez Samuel Sewall y al juez presidente William Stoughton, lo aceptaron todo. Abogados defensores no lo sabía. El concepto no existía en los juicios coloniales. Si eras acusado, te enfrentabas solo. Si negabas los cargos, las chicas afligidas se retorcían de agonía. Si confesabas, podías salvarte de la muerte, pero solo si nombrabas a otros. El sistema recompensaba las mentiras y castigaba el silencio. Peor aún, los juicios se convirtieron en espectáculos públicos. La gente viajaba desde los pueblos cercanos para presenciarlos. Los acusados eran desfilados ante la corte con grilletes, a menudo desconcertados, a menudo pobres y casi siempre impotentes. Y sin embargo, no todos creían.
Algunos aldeanos susurraban que las chicas estaban fingiendo. Otros cuestionaban por qué solo se acusaba a ciertos tipos de personas, pero pocos hablaban abiertamente. Cuestionar a la corte significaba cuestionar la voluntad de Dios. En Salem, la razón se había hecho a un lado y la ley se había convertido en un espejo que reflejaba el miedo, no la justicia. El 10 de junio de 1692, la horca en Salem se cobró su primera víctima, Bridget Bishop. No era nueva en el escándalo. Su reputación la convertía en un blanco fácil. Vestía ropa de color rojo brillante, regentaba una taberna y había sido acusada de brujería años antes. Durante su juicio, los vecinos testificaron que su espíritu los pellizcaba por la noche, que sus bebés morían después de que ella pasara y que guardaba muñecas encantadas. Ella negó todo. Aún así, la corte la encontró culpable. Fue llevada a Gallows Hill, un pedazo de tierra árido y azotado por el viento justo en las afueras de Salem. Sin oración, sin misericordia. Se tiró de la cuerda. La multitud observó, y con esa única ejecución, la maquinaria de la muerte comenzó a ponerse en marcha. Las ejecuciones que siguieron se produjeron rápidamente. El 19 de julio, 5 mujeres más fueron ejecutadas: Sarah Good, Susanna Martin, Rebecca Nurse, Elizabeth Howe y Sarah Wilds. Algunas tenían buena posición en la iglesia. El caso de Rebecca Nurse, en particular, fue impactante. Una mujer anciana y piadosa amada en la comunidad. Incluso el jurado inicialmente la encontró no culpable, pero bajo la presión de la corte y las chicas afligidas, el veredicto fue revocado. Las últimas palabras de Nurse fueron susurradas por el aire como una advertencia: soy tan inocente como el niño no nacido. Pero no importó. El nudo correrí. Perdida, la justicia que había abandonado y el espejo en el que ahora se veía obligada a mirarse. Las horcas guardaban silencio, las cárceles se habían vaciado, pero Salem estaba lejos de ser un lugar pacífico. El pueblo no estaba embrujado por fantasmas, sino por la culpa. Lo que había comenzado con un puñado de chicas enfermas había estallado en un acto comunitario de destrucción. Familias habían sido destrozadas, reputaciones arruinadas y vidas inocentes cegadas. Y ahora, los supervivientes debían vivir entre los escombros. Los vecinos ya no podían mirarse a los ojos. Las mismas personas que antes rezaban juntas ahora testificaban unos contra otros. Algunas de las chicas afectadas abandonaron silenciosamente el pueblo, mientras que otras se desvanecieron de la vida pública. Unas pocas, como Ann Putnam Jr., expresarían más tarde su remordimiento. En 1706, se presentó ante su congregación y se disculpó públicamente por su papel en los juicios, achacándolo a un engaño de Satanás. Pero para muchos, el daño era irreparable. Los funcionarios judiciales también cargaban con su propia cruz. El juez Samuel Sewell, una de las figuras más destacadas en los juicios, fue uno de los pocos en admitir su error. En un acto notable de penitencia pública, permaneció de pie durante un servicio religioso en 1697 mientras un ministro leía su confesión y oraba por su perdón. Fue un raro momento de rendición de cuentas en una época en la que la mayoría intentaba olvidar. Pero olvidar no era tarea fácil. Las familias de los condenados comenzaron a exigir una compensación. Con el paso de los años, las peticiones inundaron el gobierno de Massachusetts, solicitando indultos oficiales, la devolución de propiedades y el reconocimiento público de que los ejecutados eran inocentes. Lentamente, el gobierno respondió. En 1711, la colonia aprobó un proyecto de ley que restituía los derechos y la buena reputación de algunas de las víctimas y ofrecía una restitución económica limitada a sus herederos. Pero incluso eso fue incompleto. Algunas familias, como las de los Corey y los Proctor, quedaron excluidas por completo. Los susurros de brujería nunca abandonaron del todo Nueva Inglaterra, pero en Salem, la vergüenza se convirtió en parte de la identidad del pueblo. El pueblo acabó cambiando su nombre a Danvers, quizás para distanciarse de su infame pasado. Gallows Hill nunca fue marcado oficialmente, como si el pueblo esperara enterrar no solo a los muertos, sino también el recuerdo de lo sucedido. Pero la memoria persistía en los sermones, en las historias, en el silencio entre antiguos amigos. Salem no había sido maldecida por brujas, sino por el miedo, el orgullo y el poder descontrolado. Y esa maldición perduraría mucho después de que las ejecuciones cesaran. Los juicios de brujas de Salem terminaron hace más de 3 siglos, pero su legado sigue resonando, no solo en los libros de texto y en los recorridos históricos, sino en cómo entendemos la justicia, el miedo y la fragilidad de la verdad.
Lo que ocurrió en 1692 no fue simplemente un extraño episodio de histeria colectiva, sino un colapso de la lógica, la compasión y la integridad legal frente al pánico. Gente corriente, granjeros, parteras y ministros, se convirtieron en verdugos simplemente por creer con demasiada facilidad y cuestionar demasiado poco. Los tribunales, destinados a proteger a los inocentes, se convirtieron en herramientas de opresión. La religión fue convertida en un arma. Los testimonios se convirtieron en teatro. Y el silencio se convirtió en culpa. Uno de los aspectos más escalofriantes de la tragedia de Salem es la rapidez con la que se desarrolló. En cuestión de meses, el miedo superó a los hechos. Viejos rencores disfrazados de guerra espiritual se convirtieron en sentencias de muerte. No hicieron falta demonios ni diablos, solo la creencia en ellos. Pero los juicios también enseñaron duras lecciones que se extenderían por toda la sociedad estadounidense. En los años y siglos siguientes, el episodio de Salem sería citado repetidamente en los debates sobre el debido proceso y las libertades civiles. La Constitución de los Estados Unidos, redactada casi un siglo después, prohibiría explícitamente cosas como las leyes ex post facto y los bills of attainder, medidas que, en efecto, habían condenado a los acusados en Salem. La garantía del derecho a un abogado, el derecho a enfrentarse a los acusadores y la exigencia de pruebas concretas fueron principios ganados con mucho esfuerzo, forjados en parte a partir de las cenizas de Gallows Hill. En los tiempos modernos, la frase caza de brujas se ha convertido en una forma abreviada de referirse a la persecución política o al pánico moral, aunque a menudo se utiliza con poca consideración por el terror real que representan esas palabras. En verdad, Salem no era una metáfora. Era un pueblo donde la gente era ahorcada por crímenes imaginarios, traicionada por los mismos sistemas diseñados para protegerla. Quizás la lección más perdurable es esta: el miedo sin control puede convertirse en su propia forma de tiranía. Y cuando el miedo es legitimado por el poder, por los tribunales, por las iglesias, por los gobiernos, se vuelve casi imparable. Los juicios de brujas de Salem son una advertencia, no solo del descenso a la locura de un pueblo, sino de lo fácil que puede caer la razón cuando se da autoridad al miedo. Las horcas pueden haber desaparecido, las salas de los tribunales silenciadas, pero la advertencia sigue en pie. La verdad es frágil. La justicia no es automática. Y la historia tiene la costumbre de repetirse a menos que recordemos. Fulvia nació alrededor del año 83 a.C. en el seno de la familia Fulvia, una familia plebeya de élite pero ligeramente excéntrica, una antigua casa que hacía tiempo que se había abierto camino hasta los escalones superiores de la política romana. Aunque no era uno de los clanes patricios más antiguos, los Fulvii habían dado cónsules, generales y oradores. Su linaje llevaba tanto ambición como un gusto por la ruptura. El padre de Fulvia, Marco Fulvio Bambalio, era más conocido por su torpe oratoria que por su legado político. Su apodo, Bambalio, se refería literalmente a su tartamudeo. Pero Fulvia no tartamudeaba, había nacido para mandar. Desde muy joven, Fulvia habría estado rodeada por el mundo afilado del poder romano. Senadores y generales debatían la política en su casa. Las elecciones y las traiciones eran noticias diarias. Habría visto cómo la política no solo se jugaba en el foro, sino también en los matrimonios, los funerales, los rumores y los acuerdos secretos. Se esperaba que las mujeres de las casas de élite romanas fueran compañeras silenciosas, refinadas, educadas y obedientes. Fulvia rompería todas esas expectativas. Era rica, tenía una gran formación y estaba bien relacionada, y lo sabía. Aunque sus primeros años siguen siendo confusos en los registros históricos, sus acciones posteriores sugieren a una joven observadora, políticamente alfabetizada y totalmente intrépida. No era alguien que se desvanecía en un segundo plano. Tenía una fuerte personalidad, una mente política aguda y la voluntad de actuar incluso en el espacio dominado por los hombres de la gobernanza romana. Este fue también un periodo de inestabilidad sin precedentes. La república se estaba desmoronando. Las guerras civiles, las revueltas populistas y las luchas de poder entre generales como Sula, Pompeyo y César estaban convirtiendo Roma en una olla a presión. Las viejas reglas se estaban derrumbando y Fulvia llegó a la mayoría de edad justo en medio de todo esto. En lugar de alejarse del caos, Fulvia aprendió a utilizarlo. Sus primeros años no produjeron el tipo de matrona modesta que Roma idealizaba, sino una mujer que veía la política no como un mundo de hombres al que temer, sino como un campo de batalla que dominar. Se casaría con 3 hombres poderosos, cada uno de ellos un actor radical en la historia romana. Pero Fulvia no solo se casaría con el poder,
sino que también mandaría ejércitos, lideraría revueltas y se convertiría en la primera mujer romana que aparecería en las monedas, no como una diosa, sino como ella misma. Roma no estaba preparada para Fulvia, pero ella sí lo estaba para Roma. El primer matrimonio de Fulvia fue con Publio Clodio Pulcro y fue todo menos convencional. Clodio no era un noble romano corriente, sino un agitador populista, un pirómano político con una predisposición al caos, al escándalo y al poder a nivel de la calle. Para muchos de la élite romana, era peligroso. Para las masas, era un héroe. Y para Fulvia, era una oportunidad estratégica. Su matrimonio, en algún momento a principios de la década del 50 AC, unió a Fulvia con el hombre que había convertido la República Romana en su escenario personal. Clodio era famoso por su teatral desafío a la tradición. Una vez se había disfrazado de mujer para infiltrarse en una ceremonia religiosa sagrada y exclusiva para mujeres en la casa de César, un comportamiento escandaloso que solo parecía aumentar su popularidad. Más tarde renunció a su estatus de patricio para presentarse al tribunado de la plebe, un cargo que le daba poder de veto sobre el Senado. Clodio entendía la política callejera de Roma mejor que la mayoría y Fulvia, lejos de ser una consorte pasiva, estaba allí mismo, a su lado. No era una compañera silenciosa. Las fuentes romanas sugieren que Fulvia participó activamente en el mundo político de su marido. Se relacionaba con sus partidarios, era visible durante sus campañas y dirigía su casa como un centro para la política de Clodio. Juntos representaron un nuevo tipo de pareja poderosa romana, audaz, populista e impenitentemente agresiva. Pero la alianza tuvo un coste. En el año 52 a.C., Clodio fue asesinado en la Vía Apia por los guardaespaldas de su rival político, Tito Annio Milón. Su muerte provocó una onda expansiva en Roma. Pero Fulvia no estaba dispuesta a guardar luto en silencio, sino que organizó un funeral político del que los historiadores aún hablan hoy. Desfiló con el cuerpo mutilado de Clodio por el foro romano, con las heridas ensangrentadas expuestas para obtener el máximo efecto. El público quedó horrorizado e indignado. Estallaron disturbios. La sede del Senado fue incendiada. Fulvia había transformado el dolor personal en un levantamiento público. Este fue su primer acto político importante y funcionó. Su capacidad para manipular la emoción pública, utilizar el espectáculo como estrategia y blandir el legado de su marido como un arma la convirtieron en un nuevo tipo de actor en la política romana. Clodio se había ido, pero Fulvia había salido de la sombra y Roma nunca volvería a verla de la misma manera. Fulvia no se demoró en el luto. En Roma, el capital político tenía una vida útil corta y ella lo entendía mejor que nadie. Poco después de la violenta muerte de Publio Clodio Pulcro, contrajo un segundo matrimonio. Esta vez con Gayo Escribonio Curión, una estrella política en ascenso y uno de los partidarios más apasionados de Julio César. En la superficie, Curión parecía una pareja improbable. Tenía una reputación extravagante y un gusto por el drama, pero bajo la fanfarronería había un operador político astuto. Como tribuno de la plebe en el año 50 a.C., Curión ejerció una enorme influencia durante uno de los periodos más volátiles de Roma. La república se tambaleaba entre la guerra y la paz, entre las ambiciones de César y la resistencia del Senado. Fulvia vio en Curión no solo un marido, sino un puente hacia el siguiente bloque de poder. Esto no era un romance pasajero, sino una alianza calculada. Con Clodio muerto, Fulvia necesitaba un nuevo ancla política, alguien que pudiera continuar con el legado populista que había construido su primer marido y alguien que contara con el respaldo de César. Curión cumplía ambos requisitos. A través de él, Fulvia permaneció estrechamente integrada en la cambiante dinámica de poder de Roma. No solo se casó con el movimiento, sino que también ayudó a darle forma. Fulvia se aseguró de que los partidarios de Clodio se mantuvieran activos, rebautizando su causa bajo el liderazgo de Curión y manteniendo a las masas urbanas políticamente comprometidas. Pero el mundo romano se estaba derrumbando rápidamente. Las tensiones entre César y Pompeyo estallaron en una guerra civil. Curión se lanzó a la lucha, tomando el partido de César. Fulvia, como siempre, siguió participando políticamente. Según se dice, ayudó a organizar el apoyo y a gestionar los recursos para la campaña de su marido. En el año 49 a.C., Curión dirigió una expedición militar a África para asegurar la posición de César, pero fue un desastre. Fue emboscado y asesinado por las fuerzas del rey Juba de Numidia. Su muerte fue brutal y su ejército aniquilado. Una vez más, Fulvia quedó viuda, y una vez más,
Roma esperó a ver si se desvanecería en un segundo plano. Pero no lo hizo. La muerte de Curión solo consolidó su estatus como viuda política con una peligrosa capacidad de recuperación. Ahora había perdido a 2 maridos a causa de la agitación civil de Roma, y ambos habían muerto luchando por causas populistas. Pero Fulvia estaba lejos de haber terminado. Su asociación más audaz y su capítulo más dramático aún estaban por llegar. El tercer y más famoso matrimonio de Fulvia fue con Marco Antonio, el ambicioso general y leal aliado de Julio César. Su unión, forjada en algún momento alrededor del año 47 a.C., no fue simplemente una relación romántica, sino una fusión de poder. Fulvia ya había demostrado ser una maestra de la política callejera romana. Antonio, que ascendía rápidamente en las filas militares y políticas, necesitaba ese tipo de apoyo inteligente en Roma. Juntos formaron una de las parejas políticamente más potentes de la última república. En el momento de su matrimonio, Fulvia no era ajena a la sangre y la traición. Había enterrado a 2 maridos y había superado a innumerables enemigos. Antonio tampoco era ajeno al escándalo. Bebía, jugaba y su vida personal era notoriamente caótica. Pero con Fulvia, había encontrado a alguien que podía hacer más que entretenerle. Podía defender sus intereses, mantener unidas sus alianzas y reunir a sus partidarios cuando él estaba ausente en campaña, y Antonio, a pesar de su brusco exterior, entendió su valor. Le permitió a Fulvia ejercer una autoridad que ninguna mujer romana había ejercido públicamente antes. Ella abría su correspondencia. Daba órdenes en su ausencia. Asistía a las reuniones e influía en los nombramientos. Las fuentes romanas, en su mayoría hostiles, la describían como autoritaria y ambiciosa. Pero lo que más les perturbaba no era su ambición, sino que actuaba como un hombre romano en un mundo que no tenía lenguaje para tal mujer. Tras el asesinato de César en el año 44 a.C., la república se sumió de nuevo en el caos. Antonio se apresuró a asegurar su posición como heredero político de César, pero fue Fulvia quien controló la propia Roma. Mientras Antonio formaba el segundo triunvirato con Octavio y Lépido, Fulvia actuó como su representante en la capital, gestionando las redes de patrocinio, coordinándose con las bandas callejeras y asegurándose de que los partidarios de Antonio permanecieran movilizados. Incluso ayudó a organizar la reconciliación oficial de Antonio con Octavio casando a su hija Claudia con él, una alianza que más tarde implosionaría. En público, Fulvia aparecía no solo como la esposa de Antonio, sino como su apoderada. Se acuñaron monedas romanas con la imagen de Antonio y su nombre, un reconocimiento sin precedentes de su estatus. No estaba oculta en las sombras del poder, sino que se situaba a plena luz. Pero el poder en Roma siempre era prestado, y Fulvia estaba a punto de poner a prueba los límites de lo lejos que podía llegar una mujer antes de que Roma contraatacara. Mientras Marco Antonio perseguía campañas militares y acuerdos políticos en todo el mundo romano, era Fulvia quien controlaba las calles de Roma. No era solo su esposa, sino su regente en todo menos en el nombre. En un periodo en el que la violencia, el soborno y la influencia en bruto mantenían el orden, Fulvia demostró que podía jugar el juego tan bien, si no mejor, que cualquier hombre en el Senado. La Roma posterior al asesinato de César era un campo de batalla sin espadas. El poder se había convertido en un objetivo en movimiento. Fulvia lo entendió y ancló la autoridad de Antonio en la capital convirtiéndose en su sustituta política. Dirigió a los aliados, trató con la plebe urbana, negoció con las facciones y, lo que es más audaz, libró la guerra con palabras y plata. Financió tropas leales, ofreció sobornos para mantener el orden público y se aseguró de que cualquier legislación aprobada favoreciera el futuro de Antonio. Algunas fuentes antiguas, especialmente las hostiles como Apiano y Dion Casio, pintan a Fulvia como manipuladora, regañona e incluso belicista. Pero debajo de la exageración misógina se encuentra una mujer que hace política activamente en un mundo que no tenía protocolo para que una mujer hiciera nada más allá de tejer y llorar. Fulvia estaba construyendo coaliciones, respaldando a comandantes militares e incluso emitiendo decretos, funciones normalmente reservadas para senadores y cónsules. También hizo apariciones públicas y mantuvo fuertes relaciones con los soldados veteranos, un sector demográfico políticamente vital en las luchas de poder de la última república. Mientras Antonio hacía campaña en el este, Fulvia era a menudo la cara de su autoridad en Italia, reuniéndose con centuriones, influyendo en las decisiones sobre la distribución de la tierra y recordando a los soldados que su lealtad a Antonio venía con recompensas. Pero esta acumulación de poder tuvo un coste. Los aristócratas romanos, particularmente la facción alineada con Octavio,
el heredero de César, y el rival cada vez más amargo de Antonio, presintieron la influencia de Fulvia. La veían como una mujer entrometida con demasiada influencia sobre las legiones, las leyes y las lealtades. Su capacidad para actuar sin la tutela masculina no solo era amenazante, sino que no tenía precedentes. Fulvia no era ingenua. Sabía que la tensión entre Antonio y Octavio estaba creciendo. Podía ver que su alianza se estaba resquebrajando, y entendió algo que ninguno de los dos hombres parecía comprender del todo todavía: la república no era lo suficientemente grande para ambos. Así que Fulvia comenzó a prepararse para la siguiente fase, no la diplomacia, sino la confrontación. Había permanecido detrás del poder el tiempo suficiente. Ahora estaba lista para tomarlo en sus propias manos. En el año 41 a.C., Fulvia hizo lo impensable, le declaró la guerra a Octavio, el futuro Augusto. Y no lo hizo en silencio. Con su marido Marco Antonio todavía estacionado en el este, Fulvia y Lucio Antonio, el hermano menor de Antonio y cónsul, se encargaron de desafiar la autoridad de Octavio en Italia. ¿La causa? Aparentemente, fue para defender los intereses de Antonio y proteger los derechos a la tierra de los veteranos romanos leales a él, pero debajo de todo, las huellas dactilares de Fulvia estaban en todas partes. Esto no era solo política, sino una rebelión militar liderada por una mujer romana, la primera y única vez en la historia romana que una mujer provocaría y organizaría activamente una guerra civil. El conflicto, conocido como la Guerra de Perusia, fue provocado por el controvertido programa de redistribución de tierras de Octavio, que desplazó a muchos italianos para recompensar a sus soldados. Fulvia aprovechó el creciente descontento, retratando a Octavio como un tirano y traidor al legado de César. Con Lucio actuando como su testaferro en el Senado y Fulvia organizando entre bastidores, reunieron 8 legiones y tomaron la ciudad de Perusia, la moderna Perugia. No se equivoquen, esta era la guerra de Fulvia. Las fuentes antiguas sugieren que estaba más involucrada en el conflicto que el propio Lucio. Reclutó tropas, agitó al público e incluso se carteó con generales. Roma bullía de rumores sobre ella al mando de legiones, dando órdenes y obligando a Lucio a enfrentamientos que no quería. Octavio, aunque sorprendido, actuó con rapidez. Asedió Perusia durante el invierno de los años 41 y 40 a.C., cortando los suministros y sometiendo a la ciudad a la fuerza. Fulvia, atrapada entre la disminución de los alimentos y la traición política, vio cómo su audaz apuesta se desmoronaba. A principios del año 40 a.C., la ciudad se rindió. Lucio Antonio se salvó, probablemente como un gesto para evitar la alienación de Antonio, pero Fulvia fue exiliada. La mujer que una vez había dirigido disturbios, matrimonios, ejércitos y la opinión pública ahora se consideraba demasiado peligrosa para el suelo romano, por lo que fue enviada a Sición, en Grecia, donde esperaba reunirse con Antonio. Pero Antonio no acudió corriendo. La que fuera una poderosa alianza entre marido y mujer se había erosionado en la niebla de la guerra y la distancia. Fulvia había actuado en su nombre, pero tal vez sin su bendición. Se había atrevido a hacer lo que ninguna mujer romana había hecho antes, librar una guerra civil, y ahora la República le había hecho pagar el precio. Desterrada de Roma, Fulvia llegó a Sición, una ciudad en Grecia que se había convertido en una especie de purgatorio diplomático para los actores de poder fallidos. Había ido a la guerra no por beneficio personal, sino en nombre de su marido. Creía que estaba defendiendo los intereses de Marco Antonio, su honor y quizás su visión compartida de Roma, pero lo que le esperaba en el exilio no era una bienvenida de héroe, sino silencio. Fulvia lo había arriesgado todo, su estatus, sus alianzas, su vida, y sin embargo, Antonio no se apresuró de inmediato a reunirse con ella. De hecho, cuando Fulvia llegó a Grecia, Antonio ya estaba enredado con Cleopatra en Egipto. Ya fuera que su relación romántica hubiera comenzado o estuviera simplemente gestándose, el simbolismo fue aplastante. Mientras Fulvia reunía legiones, Antonio levantaba copas en banquetes junto a una reina. La traición caló hondo, no solo personal sino políticamente. Fulvia había luchado una guerra para proteger el poder de Antonio en Italia, y en respuesta, él la dejó colgada. Algunos historiadores antiguos, especialmente Plutarco, sugieren que Antonio estaba furioso con ella por lanzar la guerra de Perusia sin su aprobación directa. Otros argumentan que dio la bienvenida a su caída, le allanó el camino para una alianza matrimonial con Octavio, algo que Fulvia nunca habría tolerado. Aún así, Fulvia no estaba del todo sin partidarios. Algunas de las tropas de Antonio, ferozmente leales a ella, instaron a la reconciliación, pero su salud había comenzado a fallar.
Después de soportar el asedio, el exilio y la traición, Fulvia murió en Sición en el año 40 a.C., posiblemente a causa de una enfermedad, estrés o angustia, o de las tres cosas. Tenía alrededor de 43 años. Su muerte le proporcionó a Antonio una salida política limpia. Se reunió con Octavio poco después y acordó casarse con la hermana de Octavio, Octavia, como parte de un renovado tratado de paz. Los triunviros se unieron temporalmente de nuevo, pero solo porque Fulvia, la única mujer lo suficientemente audaz como para desafiar sus diseños, se había ido. El legado de Fulvia pronto se vería eclipsado por Cleopatra, cuyos mitos superan casi a todas las mujeres romanas del periodo, pero no se equivoquen, Fulvia fue el prototipo. No ejerció el poder desde detrás de una cortina, sino que marchó hacia él, se situó en el centro y se atrevió a mandar ejércitos en un mundo que trataba a las mujeres como muebles. Roma no supo qué hacer con ella, así que la borró, pero las cenizas de su rebelión perdurarían y su historia estaba lejos de ser ordinaria. Después de la muerte de Fulvia en el año 40 a.C., los hombres que una vez había maniobrado, Antonio, Octavio e incluso sus antiguos aliados, comenzaron la silenciosa tarea de reescribir su legado. Ella no podía defenderse, por lo que la narrativa fue moldeada por sus enemigos y los inquietos supervivientes de su ambición, y como tantas mujeres poderosas en la historia, Fulvia se convirtió en un chivo expiatorio. Las fuentes antiguas, en su mayoría escritas por hombres con intereses creados, la pintaron como la razón de la guerra de Perusia, la ruptura entre Antonio y Octavio e incluso el desorden general de la República. Apiano, Dion Casio y Plutarco la describen como autoritaria, celosa e impulsada por una lujuria por el poder. La culparon por arrastrar a Lucio Antonio al conflicto, por antagonizar a Octavio e incluso por el eventual distanciamiento de Antonio de Roma. Pero, ¿eran justas estas acusaciones? Difícilmente. Fulvia había operado dentro de un clima político donde la violencia y la manipulación eran esperadas, al menos si era su nombre. No era más ambiciosa que César, ni más agresiva que Pompeyo, y mucho menos despiadada de lo que Octavio acabaría demostrando ser. Su única verdadera desviación fue que era una mujer actuando como un hombre romano, y Roma no supo cómo digerir eso. No estaba enclaustrada en casa, tejiendo en silencio o sirviendo como adorno político. Estaba escribiendo cartas a los generales, organizando turbas callejeras y comandando la lealtad de las tropas, y eso la hizo peligrosa, no solo para Octavio, sino para la propia historia. Incluso Marco Antonio, el hombre cuyo legado había luchado por preservar, culpó convenientemente a Fulvia por la contienda civil. Después de reconciliarse con Octavio y casarse con su hermana, Antonio utilizó la muerte de Fulvia como una limpieza diplomática. Su memoria se convirtió en el precio de su supervivencia política. No se erigieron monumentos en su honor, ni un gran funeral, ni discursos matutinos en el Senado, solo silencio. Sin embargo, sus enemigos no pudieron borrarla por completo. Fulvia había hecho demasiado, había reclutado ejércitos, dirigido elecciones, negociado alianzas y luchado en una guerra civil. Fue la primera mujer romana cuyo nombre apareció en las monedas, no como una deidad o metáfora, sino como un agente político. El daño a su reputación fue deliberado, pero también lo fue su presencia en el registro histórico. A pesar de todos los intentos de enterrarla detrás de la caricatura y la difamación, Fulvia se negó a desaparecer. Su desafío aún resuena, solo tienes que escuchar más allá de los hombres. La historia de Fulvia termina en silencio, pero su legado es todo menos silencioso. En los siglos que siguieron a su muerte, los historiadores y escritores lucharon por colocarla en la gran narrativa de Roma porque Fulvia rompió todas las reglas de lo que se suponía que debía ser una mujer romana. No solo aconsejó al poder desde las sombras, sino que se convirtió en poder, y eso la hizo inolvidable y profundamente inquietante para un mundo patriarcal. En una sociedad donde se esperaba que las mujeres influyeran a través del susurro y el matrimonio, Fulvia gritó a través de la política, la guerra y el teatro político. No era una consorte, sino una comandante, y sin embargo, fue recordada más por su desafío que por sus logros. Los historiadores romanos no pudieron manejar a una mujer que no se quedaba en su lugar, por lo que la reescribieron como estridente, ambiciosa y perturbadora. Pero lean entre líneas y surge una figura diferente. Fulvia fue la primera mujer romana en acuñar. Aquí está el texto traducido y adaptado al español, con un estilo de interpretación y ampliación ligera. Fulvia hizo acuñar monedas con su nombre. Organizó facciones políticas, utilizó el matrimonio como un arma táctica y manipuló la política callejera romana con una eficacia sorprendente.
Se movió a través de las guerras civiles del siglo I a.C. no como una espectadora, sino como una jugadora clave, una mujer cuya influencia aterrorizaba a los senadores y moldeaba el destino de los triunviros. Su caída no se debió a incompetencia, sino a una combinación fatal de su género y el momento histórico. Si hubiera nacido hombre, tal vez se la recordaría como un segundo César o un Catón con más encanto. En cambio, fue tachada de mujer malvada que se atrevió a desafiar los límites impuestos. A pesar de todo, su legado perduró silenciosamente. Mujeres romanas posteriores como Lidia Drusila, Agripina la Menor e incluso Cleopatra, aunque de un mundo diferente, operarían a la sombra que Fulvia ayudó a crear. Manipularían a emperadores, liderarían ejércitos y controlarían sucesiones. Pero Fulvia fue la primera en hacerlo, y sin ningún título imperial que la protegiera. Hoy en día, los historiadores modernos han comenzado a reexaminar a Fulvia con nuevos ojos. Ya no es vista como un cuento con moraleja, sino como una de las mujeres políticamente más activas de la historia romana, alguien que desafió los límites del poder femenino y pagó el precio por ello. No se limitó a vivir en la época de los triunviratos, los desafió directamente. Y aunque Roma intentó borrarla de la historia, Fulvia dejó sus huellas en cada rincón de su colapso. No fue una simple nota al pie de página, sino una fuerza imparable, una mujer que se adelantó siglos a su tiempo. En el verano de 1963, Estados Unidos era un país tambaleándose entre dos mundos, uno arraigado en sistemas de opresión centenarios y otro que anhelaba respirar libremente. En el sur profundo, la segregación no era solo una norma social, sino la ley. A los afroamericanos se les prohibía la entrada a restaurantes, escuelas, autobuses, colegios electorales e incluso fuentes de agua. La brutalidad policial era desenfrenada y los linchamientos aún ocurrían. En lugares como Birmingham, Alabama, manifestantes pacíficos eran atacados con perros feroces y mangueras de agua a alta presión. Pero el cambio estaba llegando y no pedía permiso. En pocos años, el movimiento por los derechos civiles había irrumpido en el escenario nacional. Sentadas, viajes por la libertad y boicot se habían convertido en titulares familiares. Líderes como Rosa Parks, Medgar Evers y John Lewis ya no eran solo nombres, sino símbolos de desafío. La marcha sobre Washington no nació de una sola conversación, sino como resultado de la creciente frustración y una feroz esperanza. Los afroamericanos ya no se conformaban con esperar, exigían derechos civiles y estaban decididos a que sus voces se escucharan donde más importaba, en la capital de la nación. La idea de una marcha masiva en Washington DC había estado circulando durante décadas. A Philip Randolph, un organizador laboral y defensor de los derechos civiles, había propuesto originalmente el concepto en la década de 1940. En aquel entonces, estaba destinada a presionar a la administración de Roosevelt para que desegregara la industria de defensa. Esa protesta se canceló después de que Roosevelt cediera y firmara una orden ejecutiva. Pero ahora, en 1963, lo que estaba en juego era aún mayor. Randolph, junto con otros líderes de los derechos civiles, incluidos Bayard Rustin y el Dr. Martin Luther King Jr., revivieron la visión. Y esta vez no solo marchaban por empleos, sino por dignidad, por el derecho al voto, por la desegregación escolar, por la igualdad salarial, lo más importante, por el derecho humano básico a vivir libres del miedo. Más de una docena de organizaciones importantes de derechos civiles se unieron para planificarla, a pesar de sus muchos desacuerdos, porque entendían el poder de un frente unificado. La cuenta regresiva había comenzado. Se estaban organizando autobuses, se estaban distribuyendo folletos y el boca a boca se movía más rápido que los periódicos. En todo el país, los afroamericanos se estaban preparando para lo que se convertiría en uno de los momentos más inolvidables de la historia estadounidense. El sueño estaba tomando forma paso a paso. Llevar a cabo una protesta de cualquier tipo en Washington DC no era tarea fácil, pero planificar una para más de 100.000 personas, posiblemente más, parecía una locura. Logísticamente, sonaba como una pesadilla: comida, agua, transporte, sistemas de sonido, baños, equipos médicos, permisos, control de multitudes, planes de seguridad. Y, sin embargo, de alguna manera lo lograron. En el centro de este caos controlado se encontraba Bayard Rustin, un hombre que, a pesar de ser abiertamente gay y a menudo mantenido en segundo plano por razones políticas, era un maestro estratega. Rustin había estudiado la no violencia directamente con los seguidores de Mahatma Gandhi en la India. Había marchado, sido encarcelado, golpeado y vigilado por el FBI. Pero nada lo desconcertaba.
vio la marcha sobre Washington como una oportunidad para mostrar al mundo lo que la protesta no violenta y disciplinada podía lograr cuando se coordinaba con precisión militar. En solo 8 semanas, Rustin y su equipo transformaron la idea en realidad. La marcha se llamó oficialmente la Marcha en Washington por el Trabajo y la Libertad y se enmarcó deliberadamente para incluir tanto la justicia racial como la oportunidad económica. Ese doble mensaje no fue accidental. Si bien el Dr. King luego se convertiría en el símbolo espiritual del día, fueron Randolph y Rustin quienes se aseguraron de que las demandas se centraran tanto en el desempleo, el salario mínimo y los derechos de los trabajadores como en los derechos civiles. Mientras tanto, las tensiones latían bajo la superficie. El presidente John F. Kennedy y su administración estaban nerviosos, profundamente nerviosos. Temían disturbios, reacciones violentas o, lo que era peor, derramamiento de sangre. Los líderes de los derechos civiles les aseguraron que la protesta sería pacífica. Aún así, la Guardia Nacional estaba en espera, los hospitales en estaban en alerta y se prohibió la venta de licor por el día. Incluso se les dijo a los trabajadores federales que podían quedarse en casa. Y luego estaba la cuestión de la unidad. Las 6 principales organizaciones de derechos civiles, NAACP, CORE, SNCC, SCLC, National Urban League y la Hermandad de Porteros de Coches Dormitorio de Randolph, a menudo chocaban por las tácticas. Algunos querían una acción más radical, otros más diplomacia. Los jóvenes rebeldes del SNCC se estaban impacientando con el enfoque no violento de King, pero todos estaban de acuerdo en esto. El tiempo del silencio había terminado. El plan de Rustin se leía como una operación militar. Se rastreaba cada autobús y tren. Cada orador estaba cronometrado al minuto. Cada ruta tenía alguaciles capacitados en control de multitudes. No solo estaban planeando una marcha, sino que estaban orquestando un momento que sacudiría la conciencia de una nación. 28 de agosto de 1963. Un miércoles sofocante en Washington, D.C. El sol ya calentaba a las 9 de la mañana y la humedad se adhería a la piel como una segunda camisa. Pero eso no los detuvo. De todos los rincones del país llegaron, negros, blancos, jóvenes, ancianos, estudiantes, clérigos, trabajadores de fábricas y celebridades. Algunos vestían sus mejores galas dominicales, otros sostenían carteles de protesta. Llegaron en autobús, tren, coche compartido e incluso a pie. Más de 250,000 personas en total convergieron en el National Mall como una marea creciente de esperanza. Y, sin embargo, no hubo caos. A pesar del temor del gobierno a disturbios, la escena fue asombrosamente tranquila. Voluntarios dirigían el tráfico peatonal, la Cruz Roja repartía agua, grupos cantaban canciones de libertad, se tomaban de las manos y vitoreaban cuando llegaban nuevos manifestantes. Se podían escuchar coros de gospel cerca del estanque reflectante y cánticos de trabajos y libertad resonando en las columnas de mármol del Lincoln Memorial. Las celebridades también se unieron: Harry Belafonte, Sidney Poitier, Paul Newman, Marlon Brando, Joan Baez, Bob Dylan. Pero nadie estaba allí por autógrafos. Estaban allí para presenciar la historia y prestar sus voces a una causa más grande que cualquier persona. La multitud estaba ordenada pero enérgica. No hubo empujones, ni saqueos, ni violencia. En cambio, había un entendimiento compartido de que esto no era solo una protesta, sino un momento sagrado. Para muchos afroamericanos, simplemente estar en el National Mall se sentía como un acto silencioso de revolución, ser vistos, ser contados, decir estamos aquí frente al mismo Lincoln Memorial donde el gran emancipador se sentaba en piedra. Fue un momento de círculo completo que generaciones habían estado preparando. A las 12 del mediodía en punto, comenzó el programa oficial. Los líderes subieron al escenario uno por uno, cada uno representando diferentes organizaciones, ideologías y regiones, pero unidos en el mensaje. Los oradores exigieron igualdad salarial, escuelas desegregadas, un salario digno y el fin de la brutalidad policial. Mahalia Jackson cantó. Marian Anderson, a quien una vez se le había prohibido cantar en el Constitution Hall debido a su raza, ahora cantaba para miles debajo del cielo abierto. A medida que pasaban las horas, la tensión crecía, no por disturbios, sino por anticipación. El hombre que todos estaban esperando aún no había hablado. Y cuando lo hiciera, el mundo se detendría, escucharía y recordaría. La marcha no solo estaba haciendo historia, sino que se estaba convirtiendo en leyenda minuto a minuto. A media tarde, la multitud se había quedado en silencio,
no porque estuvieran cansados, sino porque sabían lo que venía. De pie a la sombra del Lincoln Memorial, el Dr. Martin Luther King Jr. se acercó al podio. Vestía un traje oscuro, una corbata bien atada y una expresión de profunda calma que apenas ocultaba el fuego que ardía en su interior. Llevaba comentarios preparados, mecanografiados y escritos en colaboración con sus asesores la noche anterior. Pero lo que el mundo recordaría no era lo que se había escrito, sino lo que venía de su corazón. Comenzó con intensidad medida, delineando las sombrías realidades de la segregación, la violencia policial y las promesas rotas. 100 años después, dijo, refiriéndose a la proclamación de emancipación, el negro aún no es libre. Su voz subía y bajaba como un sermón. Usó la repetición, el ritmo y el silencio, no como rellenos, sino como instrumentos. La multitud escuchó con absorta atención, algunos asintiendo, algunos secándose las lágrimas, otros sosteniendo carteles que simplemente decían ahora. Pero fue lo que sucedió después lo que cambió el tono de todo el evento y, posiblemente, la trayectoria del movimiento por los derechos civiles. De pie justo detrás de King estaba la leyenda del gospel Mahalia Jackson, quien había cantado más temprano ese día. De repente, gritó, «Cuéntale sobre el sueño, Martin. Cuéntale sobre el sueño». Y King lo hizo. Dejó a un lado sus notas, agarró el podio y se lanzó a un pasaje que había pronunciado antes, pero nunca así. «Tengo un sueño», dijo, y la multitud se inclinó hacia adelante. «Tengo un sueño de que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo». Cada frase resonó más fuerte, más clara, más resuelta. «Tengo el sueño de que un día los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos podrán sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Tengo el sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su carácter». Ya no era un discurso, sino una visión, una oración, un rayo a través de la historia. Cuando King cerró con las palabras «libres al fin». Libres al fin. Gracias a Dios Todopoderoso, somos libres al fin, la multitud estalló en aplausos, lágrimas, gritos de alegría. Sabían que acababan de presenciar algo más que oratoria, habían escuchado una profecía. El poder de la marcha sobre Washington no estaba solo en los discursos o la música, sino en la gente. La magnitud de la humanidad reunida ese día fue abrumadora. Vinieron de Mississippi, Michigan, Alabama, Nueva York, California y de todas partes. Algunos eran activistas experimentados que habían marchado docenas de veces antes. Otros nunca habían salido de sus ciudades de origen hasta ahora. Empacaron almuerzos, viajaron en autobús durante más de 20 horas y durmieron con la ropa de la iglesia solo para estar allí. Muchos eran personas comunes, sirvientas, maestros, trabajadores siderúrgicos, empleados postales, que no se veían a sí mismos como figuras políticas, sino como testigos. No solo querían el cambio, sino que eran el cambio. También había niños en la multitud, niñas negras con cintas en el pelo, niños con carteles dibujados a mano. Los padres levantaban a los niños pequeños sobre sus hombros para que pudieran ver el Lincoln Memorial a lo lejos y escuchar las voces de los oradores transmitidas por los altavoces. Para ellos, esto no era solo un evento, sino el comienzo de un mundo nuevo. Algunos rostros destacaron. Estaba un joven John Lewis, de solo 23 años, representando al Comité Coordinador Estudiantil No Violento, SNCC. Su discurso original había sido tan enérgico, tan intransigente, que los líderes de alto rango le pidieron que lo atenuara minutos antes de subir al escenario. Él estuvo de acuerdo, pero apenas. Su llamado al cambio radical aún sacudió a la multitud. Y luego estaba Daisy Bates, la única mujer que habló ese día, no en su propio nombre, sino leyendo una declaración preparada en nombre de otras mujeres de los derechos civiles. Los organizadores habían enfrentado críticas por marginar las voces femeninas. El breve pero poderoso mensaje debate subrayó una dura realidad. Incluso dentro de un movimiento sobre la igualdad, algunas voces aún luchaban por ser escuchadas. También estuvieron presentes organizadores sindicales, rabinos, monjas, sacerdotes y estudiantes de todos los orígenes. No todos estaban de acuerdo con la estrategia. Algunos favorecieron la no violencia de King, otros se inclinaron hacia la postura más militante de Malcolm X. Pero por ese día, esas diferencias no importaron. La unidad triunfó. Fue una sinfonía visual de la posibilidad estadounidense,
manos blancas y negras unidas en solidaridad, botones de libertad ahora prendidos en los pechos y el sonido de 250.000 almas respirando como una sola. Los rostros en la multitud no solo estaban observando cómo se desarrollaba la historia, sino que la estaban moldeando. Y ninguno de ellos olvidaría jamás lo que vio. Si bien el mundo vio unidad, inspiración y justicia poética en los escalones del Lincoln Memorial, detrás de las escenas, la marcha sobre Washington fue todo menos simple. Lo que parecía un movimiento perfectamente sincronizado, en verdad, se mantenía unido con hilo, sudor y muchas concesiones de última hora. Bayard Rustin, el arquitecto principal de la marcha, tuvo que luchar no solo contra la logística, sino también contra la política. Estaba constantemente bajo escrutinio, no solo porque era abiertamente gay y un excomunista, sino porque algunos líderes de los derechos civiles temían que su identidad se utilizara para desacreditar el movimiento. De hecho, el congresista Adam Clayton Powell una vez amenazó con acusar públicamente a Rustin y al Dr. King de ser amantes si King no destituía a Rustin de una campaña anterior. Esa amenaza persiguió cada etapa de la planificación. Luego estaba el tema de las voces de las mujeres. A pesar de los roles fundamentales desempeñados por mujeres como Ava Baker, Diane Nash y Dorothy Height, ninguna fue invitada a pronunciar discursos importantes por su cuenta. Rosa Parks estaba en la multitud ese día, reverenciada por todos, pero no se le dio el micrófono. Detrás de la poderosa óptica de la marcha se encontraba la verdad. El movimiento aún luchaba con sus propias jerarquías y puntos ciegos. Incluso dentro de las 6 grandes organizaciones, la fricción burbujeaba. Los líderes del SNCC estaban cada vez más desilusionados con el lento ritmo del cambio y la insistencia de la generación anterior en la moderación. Querían enfrentar el racismo sistémico de manera más agresiva. Core tenía frustraciones similares, pero la unidad se consideró demasiado importante solo por un día. Mientras tanto, el gobierno federal observaba con los dientes apretados. El FBI de J. Edgar Hoover había asignado a más de 100 agentes para espiar a los organizadores. Pusieron micrófonos ocultos en habitaciones de hotel, siguieron a figuras clave y recopilaron informes detallados. Estaban convencidos de que la marcha se volvería violenta o que los comunistas secuestrarían el evento. Cuando no sucedió nada de eso, simplemente redoblaron su vigilancia, especialmente sobre el Dr. King. Y no olvidemos el dinero. La marcha costó más de 250,000 pesos, equivalente a millones en la actualidad. La mayor parte se recaudó a través de sindicatos y donantes comprensivos, pero los organizadores lucharon hasta el último momento. Incluso pidieron prestados walkie-talkies a los Boy Scouts. La marcha sobre Washington fue histórica, sí, pero también profundamente humana, imperfecta, desordenada, política e inacabada, como el país que buscaba sanar. El sol comenzó a ocultarse detrás del monumento a Washington cuando las multitudes se dispersaron lentamente. La gente se abrazaba, lloraba, cantaba y se demoraba todo el tiempo que podía, reacia a abandonar lo que se sentía como tierra sagrada. Pero la marcha había terminado. Los discursos habían sido pronunciados. Los carteles se habían levantado en alto. El mundo había mirado. Y ahora la pregunta pendía pesadamente en el húmedo aire de agosto. ¿Qué sucede después? En los días inmediatos que siguieron, la reacción de los medios fue cautelosamente positiva. Los principales periódicos reconocieron la naturaleza histórica del evento, aunque a menudo con un tono de curiosidad distante. Algunos la llamaron ordenada y digna, lo que era un código para nadie se amotinó. Pocos medios dieron mucho espacio a las demandas específicas de la marcha, como el llamado a un programa federal de empleos o un salario mínimo de 2 pesos, equivalente a alrededor de 20 pesos en la actualidad. Pero todos cubrieron el discurso del Dr. King. Eso, al menos, no podía ignorarse. El presidente John F. Kennedy, quien inicialmente se había opuesto a la idea de la marcha, la vio desarrollarse en la televisión con creciente admiración y quizás sorpresa. Calificó el evento de impresionante y se reunió con los líderes de los derechos civiles en la Casa Blanca inmediatamente después, pero el movimiento legislativo siguió siendo lento. Su propuesta de ley de derechos civiles aún estaba estancada en el Congreso, atrapada en las garras de la oposición del sur. Algunos activistas se sintieron decepcionados. Habían esperado que la marcha resultara en una acción inmediata. En cambio, volvieron a la rutina: organizar, marchar, resistir y llorar a quienes pagaron el precio por la justicia. Semanas después, esa realidad golpeó con fuerza.
El 15 de septiembre de 1963, 4 niñas negras murieron en el atentado con bomba contra la iglesia bautista de la calle 16 en Birmingham. El sueño había sido expresado, sí, pero la pesadilla no había terminado. Aún así, algo había cambiado. La marcha sobre Washington marcó una nueva fase en el movimiento por los derechos civiles. Demostró que la protesta masiva podía ser disciplinada, poderosa e imposible de ignorar. Reunió a una coalición más amplia que nunca: sindicatos, líderes religiosos, celebridades, estudiantes y estadounidenses de la clase trabajadora, todos en un solo lugar, unidos por la justicia. Y, sobre todo, le dio al movimiento una voz, un sueño, un discurso que sería citado, estudiado y repetido en todo el mundo. La marcha había terminado, pero el camino apenas comenzaba. Y ese camino pronto conduciría a través de la sangre, la legislación y la transformación. La marcha sobre Washington no solo sacudió la conciencia de Estados Unidos, sino que remodeló su panorama moral. Lo que había comenzado como un audaz acto de protesta se convirtió en una piedra angular del legado del movimiento por los derechos civiles, alterando permanentemente la forma en que los estadounidenses entendían la justicia, la democracia y el poder de la acción colectiva. En términos legislativos, la marcha no produjo victorias inmediatas, pero creó impulso. Menos de un año después, en julio de 1964, el presidente Lyndon B. Johnson promulgó la Ley de Derechos Civiles. Prohibió la segregación en lugares públicos y prohibió la discriminación laboral por motivos de raza, color, religión, sexo u origen nacional. Y en 1965, siguió la Ley de Derecho al Voto, que golpeó el corazón mismo de las leyes de Jim Crow. ¿Habrían sido aprobadas estas leyes sin la marcha? Posiblemente. ¿Pero habrían tenido la misma fuerza moral, la misma presión pública innegable? Probablemente no. Para Martin Luther King Jr., el discurso de ese día lo impulsó a un nuevo ámbito. Pasó de ser un líder respetado a un icono global. Pero la fama tuvo un costo: vigilancia, amenazas y, finalmente, el asesinato en 1968. El sueño del que habló en esos escalones se volvería más conmovedor, más trágico y más venerado con cada año que pasaba. Para el movimiento en general, la marcha demostró lo que la unidad podía lograr. Les dio a los organizadores un plan para la movilización a gran escala e inspiró a una generación de activistas tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. Los organizadores anti-apartheid en Sudáfrica, los estudiantes manifestantes en Europa y los futuros líderes de derechos humanos en todo el mundo citarían la marcha sobre Washington como un modelo. Pero el legado no es solo histórico. El lenguaje de la marcha, la idea de trabajos y libertad, la imagen de la resistencia pacífica, los ecos de Tengo un sueño aún palpitan a través de la protesta moderna. Desde la marcha del millón de hombres hasta las manifestaciones de Black Lives Matter, los ecos de 1963 resuenan con cada cántico y cada cartel de cartón en Washington, D.C. El monumento a King ahora se encuentra justo al otro lado de la cuenca de las mareas desde el Lincoln Memorial. Los visitantes caminan junto a su imponente imagen tallada en piedra con palabras de aquel día de agosto grabadas en el granito. Pero el verdadero monumento no está en piedra, sino en las aulas, los colegios electorales, las marchas y las voces que se niegan a permanecer en silencio porque el sueño no estaba destinado a descansar en los libros de historia, sino a ser vivido. Y el legado de aquella tarde de verano todavía se atreve a desafiarnos a hacer precisamente eso. Han pasado más de 60 años desde aquella tarde de verano en que más de 250.000 personas se pararon hombro con hombro bajo la sombra del Lincoln Memorial. La marcha sobre Washington ha sido inmortalizada en libros de texto, documentales y exposiciones de museos. El discurso del Dr. King se enseña en las escuelas. Su voz, firme y fuerte, resuena en la memoria nacional como un estribillo sagrado. Pero para muchos, la pregunta sigue siendo: ¿se ha realizado el sueño o simplemente se ha retrasado? En cierto modo, el progreso es innegable. El marco legal de la segregación fue desmantelado. Los derechos de voto, aunque ahora bajo un nuevo asalto en muchos estados, se ganaron a través de sangre, marchas y batallas judiciales. La presencia de legisladores, jueces, alcaldes negros e incluso un presidente de los Estados Unidos con 2 mandatos era impensable en 1963. El matrimonio interracial, que alguna vez fue ilegal en gran parte del país, ahora está protegido por la ley federal. Estas no son cosas pequeñas, sino victorias obtenidas por una lucha implacable. Y, sin embargo, las demandas originales de la marcha, las que a menudo se ven eclipsadas por el discurso de King, aún resuenan sin resolverse.
El llamado a un salario digno, aún no se cumple. Las disparidades raciales en educación, vivienda, empleo y atención médica siguen arraigadas. La brutalidad policial, lo mismo que provocó gran parte de la organización inicial de los derechos civiles, continúa encendiendo la indignación y la protesta. El sueño de una verdadera justicia económica, de un país donde la oportunidad no esté predeterminada por el código postal o el color de la piel, aún está lejos de la realidad. Movimientos modernos como Black Lives Matter han retomado el manto, a menudo utilizando las imágenes y la retórica de la marcha de 1963 como inspiración y acusación. Marchan por las mismas ciudades, cantan en las mismas calles y exigen los mismos derechos humanos básicos, pero lo hacen en un mundo transformado por las redes sociales, la vigilancia y nuevas formas de resistencia. La marcha sobre Washington nunca pretendió ser la conclusión, sino un punto de inflexión, una estaca en el suelo que decía, esto es lo que somos y esto es lo que exigimos. Fue una declaración, no una resolución. Así que el sueño permanece, maltratado, desafiado, reinterpretado, pero aún vivo. Si se difiere, se distorsiona o un día se cumple, no depende del pasado, sino de nosotros, de las decisiones que tomemos, de las injusticias que enfrentemos y del coraje que convoquemos para marchar una y otra vez hasta que el sueño se convierta en una realidad compartida y vivida.